¿Cómo están ustedes? Los saludo con el afecto de siempre, ahora con el apoyo en esta grabación de mi nieto Gustavo Adolfo. Es indudable que a escasos 4 días de los comicios electorales en nuestro país, nadie podrá negar que existe un clima tenso y además revestido de violencia que puede marcar muy negativamente los resultados electorales. Imagínese usted todas estas situaciones que se dan, todo este marco de inseguridad, de violencia, de asesinatos de candidatos, destrucción de papelería electoral, advertencia de algunos grupos de inconformes que insisten en que van a impedir que se lleve a cabo la elección a como dé lugar. A todo ello habrá que agregar las condiciones tan graves que existen en el país, un retraso económico que, aunque el gobierno lo niegue, nos ha afectado a todos los mexicanos, nos está afectando, está lastimando nuestros bolsillos. Cada día las cosas que podemos adquirir son menos, pero eso no le interesa a la clase gobernante. Ellos, mientras vivan espléndidamente, lo demás no les interesa. Y a eso también debemos de agregar la inseguridad pública que baña una parte de nuestra nación de sangre, y sobre todo de sangre de gente inocente. Ahí están los casos de Tlatlaya, los casos de Ayotzinapa, las dos situaciones tan violentas, arbitrarias, criminales llevadas a cabo por la Policía Judicial Federal en Michoacán, con los asesinatos de gente inocente que se dieron en Apatzingán, y todo está en la total impunidad. Los medios de comunicación de eso no quieren hablar. Eso sí, destacan, usted ve los noticiarios de la televisión mexicana, destacan a profesores o supuestos profesores, yo no sé, quemando papelería electoral, destruyendo ventanas, puertas, que no dejan de ser actos delictivos, yo lo reconozco, pero ¿por qué esas televisoras no señalan que el presidente de la República en uno de sus viajes a Europa van a pagar, o ya pagaron como adelanto, 49,000 pesos diarios por el alquiler de una suite presidencial? Pero ¿sabe usted qué? Son 17 habitaciones con ese costo. Eso no lo dicen, como tampoco dicen, ni mucho menos recuerdan los asuntos tan graves que han ocurrido en el país, de asesinatos, sigue gente descuartizada, raptos. Ya el otro día di a ustedes datos de la situación que prevalece en Michoacán, pero claro, de eso no dicen nada. Todo permanece en la impunidad, y sobre todo los constantes secuestros y violaciones a los derechos humanos, pero constantes y permanentes, de todo tipo de autoridades. Y también, pues desde luego, un enorme desprestigio de la clase política, así como de la mayoría de las instituciones en general, y particularmente en este caso yo me quiero referir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No sé si usted se enteró que el Instituto Nacional Electoral impuso una multa, fueron varias, pero una de ellas de casi 500 millones de pesos a los sinvergüenzas estos del Partido Verde Ecologista por violar una serie de normas electorales. Bueno, pues en lugar de pagar la multa, acuden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esta estructura revoca la resolución del INE y reduce a un pago ridículo mínimo. Claro, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el propio INE, pues están sometidos a los intereses del presidente de la República y de los partidos políticos. Nada se puede hacer a veces. Y aquí en Michoacán, pues en días recientes hemos escuchado señalamientos recíprocos, fundamentalmente entre el PRD, el PRI, y desde luego también ha intervenido la señora Luisa María Calderón Hinojosa para desprestigiar
a ambos partidos y sobre todo a los candidatos de estos partidos con el propósito de dañarle su imagen, que ya está totalmente dañada además. Pero bueno, mire, los priistas presentaron ante la Procuraduría General de la República en sus oficinas en la Ciudad de México, como aquí en la delegación en Michoacán con sede en Morelia, sendas denuncias en contra de Silvano Aureoles Conejo. Lo acusan de que él, durante su función como presidente de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, gestionaba cuantiosos recursos, también multimillonarios, para obra pública, para favorecer a muchos presidentes municipales. Pero mire usted, lo señala el PRI en esa denuncia, que a través de sus personeros de Silvano Aureoles, pues pedía los moches, o sea, las extorsiones. Yo te voy a conseguir tantos millones de pesos para que hagas obra pública, pero ahí me das tanto. Eso señalaron los del PRI en su denuncia. A mí no me consta. Eso y no por cobardía, porque aquí lo estoy diciendo. Y en su denuncia los priistas le señalaron a Silvano Aureoles que él pedía moches a través de sus personeros del PRD, pero además de los moches le exigían a esos presidentes municipales que toda la obra pública que hicieran fuera a través de empresas en las que un dirigente estatal del PRD aparece como socio. Pero pues los priistas han insistido constantemente en que esto se debería de esclarecer antes de las elecciones. La PGR dice que hasta que pasen las elecciones habrá resultados de la investigación derivada de estas denuncias. A mí se me hace absurdo si aquí de lo que se trata es de que se esclarezca en su totalidad y en forma honesta si efectivamente alguien de los candidatos ha actuado en forma ilícita. ¿Para qué? Pues para que le cancelen el registro o al partido o al candidato y ya no pueda participar. Después ya, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Bueno, los del Tricolor manifestaron en esas denuncias que Silvano Aureoles Conejo, y más bien fue la señora Luisa María Calderón la que lo dijo, no fueron nada más los priistas, que Silvano Aureoles, aprovechándose de su posición de influencia que tiene, intervino ante la Subprocuradora General de Justicia de la República de nuestro país para lograr la excarcelación inmediata y no consignación de su media hermana, que fue detenida en un camión de pasajeros que venía de Huetamo, pero que la señora, la dama, traía una maleta con 25 kilogramos de marihuana y que fue liberada. Eso asegura la señora Luisa María Michoacán. Pero mire usted, los señores del Partido de la Revolución Democrática pues no se quedaron callados, ellos tampoco no se quedaron callados, pero además esto es muy importante, estos no guardaron silencio, se la reviraron también a los priistas diciendo que se trataba de falsos señalamientos y que el candidato del PRI, Ascensión Orihuela Bárcenas, a quien le gusta que le digan Chon, gestionaba recursos también multimillonarios ante la Zagarpa para préstamos personales, porque él se dedica a negocios de carácter agropecuario, a la engorda de ganado, a la producción de algunas cosas del campo que son económicamente muy redituables. En tanto, a los humildes campesinos les niegan recursos. Dicen los del PRD que a Chon Orihuela le prestaban millones de pesos en diferentes parcialidades para el desarrollo de sus proyectos. Pero además, algo grave, esto sí de veras es de pensarse, señalan que Chon Orihuela está vinculado a los narcotraficantes y al robo de autos. Pues vaya usted a saber si esto es cierto o no es cierto. Total, que de ser ciertas todos estos señalamientos que hacen tanto priistas como perredistas, pues estamos frente, pues no a políticos de altura, no a gente proba y honesta. Repito, de ser ciertas estos señalamientos, pues estamos ante gánsteres de la política, cuatreros, maleantes, que eso sí les van a hacer un daño terrible al estado de Michoacán, porque alguno de ellos tiene que llegar
a la gubernatura. Aquí en Michoacán descartan a la señora Luisa María Calderón Hinojosa indebidamente porque la vida da sorpresas. Hay muchos argumentos, dicen que el argumento que más le pesa a Luisa María es precisamente el apellido Calderón. Vaya usted a saber lo que pase. Yo lo que sí sostengo es que ninguno de los que lleguen al poder en Michoacán va a poder cambiar la situación que prevalece, porque hay muchos intereses, y no solo con la delincuencia organizada, un gran tipo de intereses económicos y políticos. Pero lo que yo sí creo que no van a poder sacar a Michoacán del estado en que se encuentra, de un gran deterioro social, económico, político, injusticias por todos lados, fragmentado el control de las instituciones, porque unas instituciones como es la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como la Secretaría de Seguridad Pública, las maneja la Federación, cuando debería ser un gobernador del Estado el que manejara todo eso. Yo no digo que se pelee con la Federación, no, deben de ser coadyuvantes, deben de complementarse, deben de auxiliarse, aunque haya delitos del fuero federal, las instituciones michoacanas deben de contribuir en el trabajo de la Federación y viceversa. Pero aquí, sépalo usted que desde que Peña Nieto mandó a este nefasto señor Alfredo Castillo Cervantes, el famoso virrey, vino a ser un desastre en la administración pública de Michoacán y sobre todo a controlar estructuras que representan mucho dinero, como es la Procuraduría General de Justicia de Estado, el área de seguridad pública y otras dependencias, cuando eso debe estar solamente bajo el mando de un gobernador. Por eso yo digo que nuestro hermoso estado al que yo amo mucho, porque yo aquí nací, yo quiero mucho a Michoacán, quiero mucho a su gente, a sus habitantes. No vamos a salir de esta situación en la que nos encontramos. Somos un estado ninguneado por la propia Federación, vapuleado. Yo no sé qué va a suceder. Lo único que yo sí le digo a usted, no se quede en su casa, salga a votar. Yo tampoco le voy a decir por quién debe de votar. Esto es una situación muy personal, muy subjetiva. Yo entiendo que la gente está molesta, está irritada, y toda esta violencia que se está dando también aquí en Michoacán, pues inhibe a la gente, le da miedo a la gente salir a votar, o no saben ni por quién votar. Pues eso también es cierto, yo también lo comparto, pero entre más nos quedemos en nuestra casa encerrados, embruteciéndonos con un partido de fútbol y no asistiendo a las urnas, esto le va a hacer un gran favor a un partido. Ese partido es el que tenga más recursos, el que maneje más estructura electoral, tenga capacidad de acarrear, de comprar el voto. Ya han estado distribuyendo dinero, recursos. El Partido Verde Ecologista, que va de la mano con el PRI, ha regalado cientos de millones de pesos en cosas, en objetos, en enseres domésticos aquí en Michoacán. Yo le vuelvo a insistir, no se quede usted en su casa. Aquí me refiero a los michoacanos y a otros estados de la República donde haya elecciones para gobernador. No deje que siga la misma clase política haciendo de las suyas, destruyéndonos, robándonos, saqueándonos, porque al fin y al cabo el partido que gane, en este caso en Michoacán me refiero, y también en otros estados donde haya elección para gobernador, no solo van a tener el control y el poder político, van a tener estos partidos las prerrogativas del Instituto Nacional Electoral a las que tienen derecho de acuerdo al resultado de la elección, de la votación, de los sufragios. ¿Y de dónde sale ese dinero? De nuestros bolsillos también. Yo lo saludo a usted con mucho respeto. Síganme mandando sus correos, por favor, no dejen de hacerlo, no dejen de poner like, ¿qué más, Gustavo? Comentar, me gusta. Es lo mismo que like. Lo mismo que en YouTube. Compartir. Por cierto, que los que quieran enterarse ampliamente cómo fue la matanza reciente en Ecuandureo, aquí en Michoacán, busquen en mi página
de internet, que es www.claridadesdemichoacán.com. Ahí está ya subido un amplio reportaje de nuestro compañero y amigo Francisco Castellanos Javier. Aquí quiero dar lectura a la señora Yolanda Rubio. Dice, sería lindo ver al abuelito y sus nietos decir sus opiniones. A mí me gusta ver al licenciado Adolfo, pues encuentro que es un gran abogado, que sabe de lo que está hablando, maestro de maestros. Muchas gracias, señora. Yo no tengo buena gramática, pero sí veo mucho de política del Congreso de Estados Unidos y el Senado, por eso sé a quién me identifico en mis ideales. Ahora, gracias a algunas personas, me ha interesado lo que pasa en mi país y el licenciado Suárez es una de las personas más importantes que he encontrado, con las cuales me identifico mucho. Mis respetos. Solo que me encanta la participación de los nietecitos, y sí sería un gran deleite ver a estos dos jóvenes a quienes admiro darnos sus ideas y puntos de vista. Mucho cariño de mi parte a todos. Muchas gracias, señora. Afortunadamente ya mi nieta llegó de una gira, no sé cuántos días anduvo de gira en campañas electorales del PAN, tu hermana, Gustavo, como una semana, para que nos venga a platicar, a ver si podemos grabar. Ya está aquí en Morelia para que nos platique de sus experiencias, y tú también platiques por qué tú te afiliaste al PRI, pero no, que platiquen, no que se confronten, no que se peleen, que discutan por qué tú estás en el PRI y por qué Fernandita decidió incorporarse a las filas de el PAN. Y también sería muy agradable un día comentar lo que pasa también en los Estados Unidos, ahí con el Partido Demócrata y al que pertenece Barack Obama, y el Partido Republicano. Allá también las luchas electorales son intensas, son fuertes. Allá los candidatos a la presidencia de la República se dicen sus cosas también, y eso a algunas personas les dicen, no, es que no debe de ser, deben de ser propuestas. No, señor, deben de hacer también señalamientos para que la gente sepa quiénes son esos candidatos, si han sido honestos o no han sido honestos. Bueno, también dice doña Yolanda, me interesa lo que pasa en Israel y Palestina, algunas situaciones con los gobiernos del Medio Oriente, y puedo encontrar donde hay injusticias sociales, y si no las hubiera en mi México lindo y querido, yo al igual de millones de mexicanos nos gustaría vivir y morir donde nacimos. Estoy de acuerdo con usted. Israel y Palestina tienen rencillas históricas, pero habrá que reconocer que muchas de esas situaciones las ha provocado la injerencia, el intervencionismo de los Estados Unidos, que es quien sostiene a los gobiernos de Israel a como de lugar, que han llevado a cabo matanzas crueles en contra de gente inocente, sobre todo lo que ha sido la Franja de Gaza y otros países del Medio Oriente. En alguna ocasión, con mucho gusto, aquí lo podemos comentar, o usted, señora Yolanda, envíe algún tema para que yo lo investigue y lo pueda charlar aquí ampliamente. El licenciado Luis Alfonso Ochoa dice, mi comentario, el problema no es el antiguo sistema de justicia penal preponderantemente escrito mismo, quieres decir, y corrijo, dice mi comentario, el problema no es el antiguo sistema de justicia penal preponderantemente escrito, mismo que ha dado lugar a las reformas constitucionales del 2008 que instaura los juicios orales y que se denomina, lo pone entre comillas, sistema penal adversarial. El problema es la politización de la justicia, el clásico mata y después viriguas, seguido de disculpe usted. Recordemos que a uno de los asesinos confesos de Colosio lo golpearon tanto que le destrozaron el páncreas, dejándolo postrado por el resto de su vida. No recuerdo el nombre de tan peligroso sujeto, entre comillas también. Solo sé que un tribunal federal decretó su libertad por falta de pruebas. El tipo de Marras demandó a la PGR, pero eso no le curó su problema ni le devolvió los años de cárcel y malos tratos. Qué pena que la señora Justicia venda caro su amor aventurero. Saludos desde Tzatcuatl, Ayotl. Claro, como la canción de Agustín Lara, vende caro tu amor aventurera, y esa es la justicia. Pero más que la justicia son los señores que la aplican, y no solo la justicia jurisdiccional, no solo los jueces, los magistrados, los ministros de la Corte, también la justicia administrativa, también en instituciones como el Seguro Social,
el ISSSTE, en muchas dependencias donde también se cometen atropellos, donde hay falta de medicamentos, donde existen mil problemas, pero esto sí, los políticos están hinchados de dinero y cuando ellos requieren atención médica, pues ellos se van a Estados Unidos, les sobra el dinero, roban de todos lados. La señora Grace dice, saludándole, licenciado Adolfo, la propuesta de la señora Yolanda de que estén los tres, sus dos nietos, y la verdad que no nos aburre, ya que son noticias que por acá en Estados Unidos no se saben, y el tiempo del video se hace tan corto que uno quisiera más. A mí me gustaría también nos platicara sobre historias y anécdotas. Muchas gracias, como siempre, por dedicar su tiempo. Feliz domingo. Muchas gracias, señora Grace. Claro, hay muchos temas que yo quisiera platicar de anécdotas. Por ejemplo, en este número de mi revista Claridades de Michoacán, que ya está en circulación, publico un amplio reportaje sobre el asesinato del general Álvaro Obregón, que es un tema que a lo mejor las actuales generaciones desconocen, cuando este personaje, siendo candidato a la presidencia de la República por segunda ocasión, que ya de por sí pues ya se daba como una reelección, porque ya de hecho era considerado el próximo presidente de la República, que iba a sustituir al general Calles, y que fue asesinado Álvaro Obregón por León Toral en San Ángel, en un restaurante conocido como La Bombilla, donde la Diputación guanajuatense le ofrecía un banquete. El asesino de él fue León Toral, pero aquí hubo todo un complot en el que participaron la dirigencia, fíjese bien, escúcheme bien, para que no se vaya usted a ofender, la dirigencia importante de la Iglesia Católica. No me refiero a los feligreses, a la dirigencia, porque había intereses políticos, económicos, hasta de carácter internacional, donde también fue autora intelectual una religiosa muy importante llamada Concepción Acevedo de la Yata, conocida como la Madre Conchita. Pero alguna cosa que yo no sabía y que en un libro de criminología que tengo en el doctor Alfonso Quirós Cuarón, narra que después de ser fusilado, León Toral fue fusilado en un lugar de la penitenciaría del Distrito Federal, me refiero a la prisión de Lecumberri. Los médicos legistas le extrajeron toda la sangre, porque fue la orden del presidente que le extrajeran toda la sangre. ¿Para qué? Para que después ni una sola gota de sangre se utilizara como reliquia, como algo simbólico, emblemático de un mártir del cristianismo, de un mártir católico asesinado, porque sí decían ellos que fue un asesinato, que fue injusto su fusilamiento. Bueno, eso sí, yo no sé si fue justo o fue injusto el asesinato, el fusilamiento de León Toral. Sin embargo, pues a la Madre Conchita se la perdonaron. Ella estuvo presa durante mucho tiempo en Islas Marías y después fue trasladada a la penitenciaría de Lecumberri para concluir su condena, que por cierto, ella se casó con otro sujeto que estaba preso en Islas Marías y después los dos fueron trasladados a la Ciudad de México. Eso es un tema muy interesante, inclusive Quirós Cuarón narra en su libro que esos dos médicos legistas y la policía, la gendarmería le llamaban en aquel entonces, cuando entró un sacerdote a dar la extrema unción, creo que así se pronuncia, al cadáver de León Toral, se mancharon las ropas de sangre del religioso, del sacerdote, y la policía, la gendarmería, lo obligó a que se lavara las manos y a que le quitaron casi toda la ropa para que se lavara y no saliera una sola gota de sangre del cuerpo de León Toral, para que no se hiciera un uso religioso de eso. Pero ¿sabe usted qué fue lo que sucedió? Porque en mi revista publico las fotografías del momento que es fusilado. El jefe de la policía en aquel entonces era el general Roberto Cruz. Y hay un libro muy interesante que escribió Julio Scherer García en una entrevista que le hizo ya hace mucho tiempo. Julio Scherer García, acuérdese usted que ya también falleció, en una entrevista que le hizo al general Roberto Cruz, y esa entrevista la tituló, ¿cómo la tituló? El indio que mató al padre Cruz. Ah, pero eso sí, pero eso fue otro asunto. Ese fue otro asunto. Lo que se refiere, Gustavo, fue el fusilamiento, porque el general Obregón
tuvo varios atentados. Uno de ellos se dio antes de que lo asesinaran, un asesinato frustrado en el bosque de Chapultepec. En esa ocasión el general Álvaro Obregón estaba en la Ciudad de México, había llegado a la Ciudad de México e iba a ir a la Plaza de Toros de la Condesa a presenciar una corrida en la que toreaba Fermín Espinosa Armillita, un gran torero mexicano originario de Saltillo, y toreaba un torero español, creo que era el Niño de la Palma, y para hacer tiempo, pues se fue con algunos amigos en su vehículo y con su escolta a dar la vuelta al bosque de Chapultepec, pero como ya lo tenían bien fiscalizado, lo seguían, un grupo también, un grupo que estaba también de la mano con la dirigencia clerical del país, ya tenían planeado asesinarlo, y se prestó la oportunidad para asesinarlo ese día, porque transitaba pues casi en forma descuidada por el bosque de Chapultepec, aunque traía atrás 2 carros que lo escoltaban, que era su guardia personal. En un vehículo se le emparejaron un grupo de personas en donde viajaban unos hermanos Vilches o Vilches, no me acuerdo si es con E o con I. Eran 2 hermanos, Segura Vilches o Segura Vilchis, era así, me acuerdo que era su apellido, no me acuerdo bien del apellido materno. Y desde ahí, desde el vehículo, pues los guardias jamás pensaron que en ese vehículo que se le emparejó al general Obregón, en ese asunto que tú mencionas del padre Agustín Pro, ya que estuvieron muy próximos a donde viajaba el general Obregón, lanzaron una granada que seguramente traía algún desperfecto, estalló, pero no le causó mayores daños al general Obregón ni a un amigo de él, que era el ingeniero Tomás Boy o Tomás Bay. No les causó mayores daños, y esto pues corrió como reguero de pólvora. Se enteraron y el general Obregón dijo: no podemos faltar a los toros, porque si no me van a decir que ya me mataron. Se fue a su casa, que tenía, creo que en la avenida Jalisco o en la avenida Revolución, allá en la capital de la República, a limpiarse la cara, a limpiarse todas las esquirlas o lo que le hubiera caído, fragmentos de la granada, para irse a la Plaza de Toros. Sin embargo, los presuntos, no presuntos, sino los hechores materiales, pues fueron capturados, y el general Obregón les dio órdenes de que por ningún motivo los mataran, que los obligaran a confesar quién o quiénes los habían inducido, o de quién había sido la idea, o más bien, para hacer un término jurídico, los autores intelectuales de ese atentado, quiénes eran. Y resulta que pues era el padre, el sacerdote Agustín Pro, y de estos hermanos Vilches que ahí estaban. Pues a todos los fusilaron, que por cierto, me refiero ahora sí a ese libro que se llama, ¿cómo, Gustavo? El libro al que me refiero, el indio que mató al padre Pro. ¿Por qué? Porque el comandante de la policía en aquel entonces, de la gendarmería, era el general Roberto Cruz, y él narra a Julio Scherer García en su libro, y el general y el maestro Alfonso Quiroz Cuarón, que se dio un hecho muy singular, porque el general Calles, presidente de la República, le ordena que de inmediato fusilen al padre Pro, que de inmediato lo fusilen, principalmente a él. Desde luego que también fusilaron a los otros 2. Y que el general Cruz le dijo al señor presidente: siquiera hay que simular un procedimiento penal, hay que llevarlo ante los tribunales. No, señor, usted mañana a las 5 de la mañana me tiene que estar comunicando que ya los fusilaron. Y el error que cometió el general Roberto Cruz, según él en su narración y según el maestro Alfonso Quiroz Cuarón, es que el general Cruz permitió que los medios de comunicación entraran al patio de donde fue fusilado, en el patio de la penitenciaría, donde fue fusilado el padre Agustín Pro con los otros 2 hermanos. Sacaron fotografías y claro, pues esto lo han utilizado a través de la historia. Yo no me acuerdo si ya lo no lo canonizaron, no me acuerdo cómo se le llama cuando le dan, lo elevan, lo beatificaron, exactamente, ese es el término correcto, Gustavo.
creo que ya está beatificado, y por ahí no dude usted que pronto, no sé si León Toral también ya esté beatificado. Pero hay muchas cosas de qué hablar. A mí me gusta mucho la criminología. Advierto, no soy criminólogo, me gusta la criminología, y podemos hablar de muchos asesinatos, y no solo los llevados aquí, sino en Estados Unidos, los presidentes que han sido asesinados, por qué han sido asesinados, qué impactos políticos internacionales alcanzaron esos asesinatos, qué repercusiones políticas internas y externas. Y aquí en nuestro país, pues ahí tengo todo un archivo precisamente de grandes criminólogos mexicanos y otros que he obtenido en el archivo del Poder Judicial del Distrito Federal, también en el archivo eclesiástico de la capital de la República, y en los archivos del Poder Judicial del Distrito Federal, de homicidios como los que cometió el famoso Goyo Cárdenas, un asesino de mujeres. Se llama un libro que también escribió el maestro Alfonso Quirós Cuarón, un asesino de mujeres, el famoso estrangulador de Tacuba, Goyo Cárdenas Hernández, de Higinio Sobera de la Flor, cuando asesinó Pancho Valentino, que era un famoso luchador, al sacerdote Taberner o Tabernera, Fulán Tabernero Tabernera se llamaba este sacerdote, que fueron escándalos que conmocionaron a la opinión pública de ese entonces, años que yo no viví. Sí, estoy ya de edad, pero no soy tan ruco, pero pues los he estudiado porque me ha interesado saber qué ha pasado. Lo del asunto de las poquianchis, que un día me corrigió muy acertadamente el licenciado Luis Alfonso. Hay tantas cosas que tiene uno en la mente, en los libros, y con mucho gusto, en su oportunidad, pues díganme ustedes como que pueda yo saber o tener los datos suficientes, porque no me voy a poner a inventar, porque de inmediato recibiría yo críticas, voy a decir, usted es un mentiroso, usted está contando lo que no es cierto. Así es que doña Grace, con mucho gusto, ha habido muchos asesinatos, muchos secuestros en este país de gente muy famosa. Ahí está el caso del famoso del Mocha Orejas, de tanta gente, de la Mataviejitas. Pues la Mataviejitas no es nada comparada con una mujer que le llamaban Lupe la Bejarano, allá en los años ya próximos a 1900, cuando asesinó a más de 36 mujeres, el famoso Chalequero también, un asesino que acostumbraba a ir en las mañanas a las pulquerías del Distrito Federal. Había muchas pulquerías en aquel entonces, en lo que ahora es la Ciudad de México. Yo digo que el nombre correcto es Ciudad de México, no Distrito Federal. El Chalequero, el famoso Chalequero, iba a las pulquerías muy temprano, y pues ahí seducía, se engatusaba a mujeres, pues que ya también se ponían en estado de ebriedad al consumir sus tarrones de pulque. Si usted ha visto alguna fotografía de esas pulquerías, hasta había unos anuncios que decían: prohibida la entrada a menores, a policías y a militares uniformados. Y a un lado, pero por fuera hacia la calle, había una ventanilla que decía departamento de mujeres, y ahí se arremolinaban 5, 6, 7, 8 damas a beber. Desde luego, lamentablemente, pues era la clase más pobre, la gente más fregada, a beber, y el Chalequero ahí iba y las seducía y se las llevaba a un famoso río que los que me ven en el Distrito Federal se han de acordar de él, o por lo menos leyeron del famoso el canal del desagüe, Entonces ahí las llevaba ya a las 8 de la mañana, ya iban en estado de ebriedad ella y él, las violaba y luego las mataba. Fue muy famoso el Chalequero. Y así como eso, ha habido crímenes muy famosos, hechos de sangre terribles en este país, y cosas muy recientes como los de la guardería ABC, de esos niños que murieron quemados. Ha de haber sido un suplicio, un infierno terrible, y está en la impunidad, como muchos otros delitos. Lo del 68, hay un libro muy interesante que escribió el hijo del general Marcelino García Barragán, que en aquel entonces era el secretario de la Defensa Nacional, y su hijo se llamaba, creo, García Paniagua, no me acuerdo si también era Marcelino, pero era García Paniagua, que fue dirigente del PRI, subsecretario de Gobernación, y él narra que el responsable del 68 no fue su padre, no fue el general de división
Marcelino García Barragán, que en aquel entonces era secretario de la Defensa Nacional, sino que fue el jefe del Estado Mayor Presidencial, el que dio la orden de que se desatara aquella famosa balacera en la plaza de Santiago Tlatelolco, con una señal arrojada desde un helicóptero para que las policías y militares apostados de edificios multifamiliares que rodean a la Plaza de las Tres Culturas empezaran a disparar. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba el jefe del Estado Mayor Presidencial, por ahí lo tengo anotado. Y ya no lo canso más, pero hay muchas cosas. Muchas gracias, Gustavo.